Hola chicos, muy buenos días. Vamos nosotros hoy a trabajar con las propiedades de los triángulos. Ya sabemos un poco sobre triángulos, ¿no? Hemos visto nosotros sus elementos, vértices, ángulos internos, ángulos externos. También sabemos nosotros que hay dos propiedades importantes. Con los ángulos internos, la suma de los tres ángulos internos es 180 grados y puede tener por lo menos un ángulo agudo, un ángulo recto o un ángulo obtuso. Los ángulos externos, la suma ya no es 180, es 360 grados. Son tomados uno por esquina. La primera propiedad, la suma de los ángulos internos siempre es 180 grados. Un ejemplo, 45 grados, 100 grados y x. Cuando no sabemos la variable x, pues lo sumamos a 180 grados y lo calculamos. Aquí tenemos otro ejemplo, ya solo con x, solo con variables. Igual, la suma siempre es 180 grados y de esa manera calculamos el valor de x. Cuando son ángulos externos, recordamos, la suma de estos tres ángulos es 360 grados. Ahora, hay una tercera propiedad, que es un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos que no estén cerca de este ángulo externo. Por lo tanto, x es igual a la suma de alfa más beta. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Suma de los ángulos interiores, 60 más 50 más alfa, 180, y restamos, nos queda que el ángulo que falta es 70. Lo podemos sacar mentalmente cuando ya hemos trabajado regularmente estos ejercicios, ¿no? Suma de los ángulos interiores es igual a 180. 80 más 60, 140. ¿Cuánto falta? 40. Reitero, usamos fórmulas, pero lo podemos calcular mental o aritméticamente. Y aquí tenemos la suma de los ángulos exteriores, es igual a 360 grados. 120 grados, 130 grados y beta suman 360 grados. 120 más 30, 250, que pasa a restar, y beta es igual a 110 grados. Otro ejemplo similar, calculamos alfa, sumamos 125 grados más 140 grados más alfa, y es igual a 360 grados. 265 pasa para la derecha restando y tenemos el resultado final. Y aquí tenemos la tercera propiedad, que es muy importante. Un ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores, pero que no estén cerca. 80 más 40, 120. Aquí tenemos θ, que es igual a 60 más 70, 130. Y hay estas otras propiedades que son auxiliares, ¿no? Fíjense esta figura, x, que está afuera, es igual a la suma de alfa más θ más beta. El ángulo que está afuera en esta propiedad es igual a la suma de los tres ángulos que están dentro. Y también tenemos nosotros esta otra propiedad, que esta figura parece una mariposita, ¿no? Entonces, la suma de alfa más beta, los dos ángulos del lado izquierdo, es igual a la suma de los dos ángulos del lado derecho. Es una propiedad que la vamos a utilizar bastante. Tercera propiedad. Tenemos otra figurita, que x más y, los dos ángulos internos, es igual a la suma de los otros dos ángulos externos. Muy bien, chicos. Muchas gracias.